Continuamos en la noche. La situación humanitaria en Siria se recrudece. De acuerdo a estimaciones de Naciones Unidas, 30.000 personas han muerto desde el inicio del conflicto en marzo del año pasado. Por otra parte, los refugiados en países como Turquía, Irak, Líbano y Jordania ya llegan a los 340.000, según la ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. A 19 meses del conflicto en el país árabe entre el régimen de Bashar al-Assad y las fuerzas rebeldes de la oposición, las catastróficas consecuencias son más graves con el pasar de los días. La crisis humanitaria en Siria no cesa. Ya son cerca de 32.000 las personas que han muerto en medio de este conflicto, según organizaciones defensoras de derechos humanos en Siria. La inestabilidad política y la violencia ha hecho que una gran cantidad de los civiles sirios huyan a otras latitudes, ocasionando una exteriorización del conflicto que ya afecta a sus países vecinos. Según cifras de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, al menos 358.000 personas están refugiadas en Líbano, Jordania, Turquía e Irak. Turquía, que ha recibido hasta el momento 93.000 refugiados, aún no sabe qué hacer con la cantidad de sirios que están esperando cruzar la frontera y ser acogidos en su país. Hemos tenido la peor noche. Hemos recibido más de 700 personas provenientes de Siria y estamos teniendo problemas con el campamento, porque son más de 7.000 personas. El primer ministro de Turquía, apoyado por la ONU, propone la implementación de una zona de seguridad en la frontera con Siria que preste ayuda a los rebeldes. No obstante, la OTAN se solidarizó con la propuesta, pero no se comprometió con apoyo militar. Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos prepara nuevas ayudas para los refugiados y los desplazados hasta junio del próximo año. El Programa Mundial de Alimentos ha desarrollado esta tarjeta que es como una tarjeta de crédito, que los refugiados pueden usar para ir a supermercados llenos de comida fresca. En Miami, Florida, señor coronel en retiro Octavio Pérez, sobre la internacionalización del conflicto, ya usted lo nombraba, la crisis humanitaria puede ser además la puerta y la justificación para la acción de la comunidad internacional, pero es un conflicto que ya empieza también a afectar a los países vecinos a Siria. ¿Usted cree que pueda alcanzar una proporción de violencia regional este problema? Ya lo tienes y déjame decirte, Siria no es el verdadero problema, el problema es el Líbano. Esto que ha ocurrido en la última semana en el Líbano puede destabilizar ese país y ese país es clave. Ese país es clave porque tiene un organismo que se llama Hezbollah, que cuando pierda control Siria puede también llevar eso a un conflicto con Israel. La muerte del general Hassin ha sido una cosa que ha polarizado de nuevo un país que tuvo 15 años de una guerra civil interna y ahora están otra vez en las calles los tanques tratando de mediar entre esta gente. Esto ya lleva meses que se está polarizando. Muchas de las comunidades suníes que están hacia Trípoli, hacia el norte del país, han sido víctimas de muchos de estos grupos chiitas que han entrado a colaborar con el señor Assad. El problema ya es internacional. El problema de Jordania, un rey que está a punto de llevar a elecciones de nuevo su parlamento, donde ha tenido que hacer medidas porque puede tener una insurrección. Ese es un individuo, el rey de Jordania, tiene más palestinos en Jordania que jordanos, ciudadanos jordanos. O sea que ya esto es una crisis que ya supera la frontera de Siria. El problema de Irak. Irak no tiene una fuerza aérea. Irak no puede defender sus fronteras. Irak va a ser otro colador que seguirá. Mientras más yihadistas entren, peor se va a poner. Ya los mismos sirios rebeldes han dicho en numerosas veces que después que acabe este conflicto interno, el problema más grave que van a tener es salir de todos estos yihadistas salafistas y de Al-Qaeda que se encuentran ahora peleando sus guerras particulares. En la Florida, coronel Octavio Pérez, exoficial del Ejército de Estados Unidos, gracias por haber estado con nosotros en el programa La Noche. Gracias por su invitación. Muy amable. Profesor Rafat Godne, usted recientemente hizo una investigación a propósito de esta internacionalización del conflicto sirio y particularmente con el Líbano. Ya no solo los refugiados son el problema. ¿Cree usted que la violencia pueda terminar afectando también al Líbano?
Bueno, yo pienso que las probabilidades de que la guerra civil siria se traslade al Líbano son muy bajas realmente. Al contrario de lo que planteaba el analista anteriormente, pienso que existen varias razones para pensar que tanto grupos que operan en el Líbano como el propio régimen de Bashar al-Assad y la oposición en Siria tengan que actuar de una manera bastante cuidadosa. Por una parte, hay que admitir que el régimen sirio es quien más le conviene que la guerra civil se traslade al Líbano, porque de esa forma puede disminuir la presión y de esa forma puede, digamos, que llevar a que se traslade la atención hacia esa región específica que es el Líbano y sobre todo en la frontera sur. Pero en el Líbano, Hezbollah, que opera en la coalición 8 de marzo, junto con el grupo chiita Amal y junto con el ruso del siempre impredecible Walid Jumblat, van a actuar de una manera muy racional. Y de hecho, el Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, ya planteó y pidió a sus seguidores que se aplaquen, que no sigan haciendo caso al traslado de la guerra civil siria al Líbano. Entre otras cosas porque aparecen factores políticos, sobre todo políticos, étnicos y religiosos. En primer lugar, porque el otro año en el Líbano hay elecciones parlamentarias y nadie quiere arriesgarse a perder el poder en el Líbano. De hecho, el equilibrio político que hay en el Líbano en este momento está tambaleando y nadie quiere arriesgarse, sobre todo el grupo opositor libanés, que es la coalición 14 de marzo, a la cabeza del ex primer ministro Hariri, y que opera en la mayoría de los casos con grupos sunitas y otros grupos cristianos y drusos que operan en el Líbano en el poder. Así que, por un lado, yo no creo que Hezbollah vaya a actuar siguiéndole la cuerda a su principal aliado, que es Bashar al-Assad. Creo que va a actuar de una manera racional. Y por otra parte, tampoco hay muchas probabilidades de que la guerra escale a nivel regional, sobre todo si Irán se involucra. Sí. Entonces, yo veo muy poco probable que, en primer lugar, se traslade la guerra civil al Líbano y, en segundo lugar, que escale a una guerra regional. Lo difícil es que mientras tanto se siguen contando no solo en tiempos sino en muertos también esta violencia indiscriminada en Siria. Muchas gracias, profesor Rafat Godme, experto en Oriente Medio, por habernos acompañado. Con mucho gusto. Muy amable. A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escríbanos en Twitter @ntn24, también @segurizatintn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos, que tengan una muy buena noche.